El presidente de la República ha anunciado ya las preguntas para la consulta popular, están bajo análisis de la Corte Constitucional. Muchas de ellas tienen que ver con seguridad, como la participación de Fuerzas Armadas para prevenir y erradicar la actividad. Varias tienen que ver con ello. Además, se plantea una de las últimas preguntas, la reapertura de los casinos, en momentos en que el 70% de la plata ilegal o de la plata obtenida de manera ilegal se blanquea o se utiliza o se lava en el sistema financiero y un 30% se diluye en la economía nacional. ¿En qué manera esta consulta popular, como está planteada, con varias interrogantes relacionadas con la seguridad, muchas de ellas que ya existen, por ejemplo, como el control de armas por parte de las Fuerzas Armadas, va a colaborar para mejorar esta situación, tomando en cuenta que Ecuador terminó el 2023 con un total de 7.878 muertes violentas hasta el 31 de diciembre, según cifras oficiales, 46.5 la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes, convirtiendo a nuestro país en el más peligroso de Sudamérica. Buenos días, arquitecto, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un saludo cordial en este inicio de año, con los mejores deseos para ustedes y lo que hacen. Sí, me llamó poderosamente la atención la convocatoria de estas 11 preguntas de la consulta y por lo menos de entrada podría decir tres observaciones en general. Una primera, ninguna de las 11 preguntas implica reforma constitucional. Es decir, son básicamente propuestas legislativas, propuestas de leyes, que bien pudieron haber sido hechas dentro de la Asamblea Nacional. Incluso algunas relativamente rápidas, pero si se aprobaba estas 10 dentro de una ley, por llamarlo así, pues yo creo que en un lapso relativamente corto, sin gastar los 70 millones de dólares que cuesta esto, se hubiera podido aprobar. La segunda cosa que me parece importante es que de las 11 preguntas, 10 son de seguridad. En otras palabras, la prioridad del gobierno es la seguridad. Si es que eso es así, nosotros deberíamos ver reflejado en el presupuesto, deberíamos ver reflejado en el marco institucional del gobierno y deberíamos ver reflejado en las políticas que se están haciendo. A mí me preocupa que eso no es así, no es así. ¿Por qué se hacen 10 preguntas? Porque todos sabemos, según las encuestas de opinión pública, que la primera demanda, la primerísima demanda que tiene la población y de largo es la seguridad. En otras palabras, esto está enfilado simplemente a la aprobación de esto en términos políticos y no hacia la solución de un grave problema. La tercera cosa, 10 de las 11 preguntas de seguridad, la 11ª pregunta, ¿de dónde sale? O sea, ¿Le puedo responder esa pregunta, arquitecto? Por favor, por favor. ¿Cómo está? Buenos días, primero, qué gusto saludarle. Qué buen cierre de año tuvo, ¿no? Con bicampeonato y todo. Los casinos, de lo que yo recuerdo, yo nunca fui seguidor de los casinos, ni me gustaban los casinos, ni nadie en mi familia ha sido jugador de casinos ni nada, pero de lo que recuerdo, los casinos están en los hoteles 5 estrellas, y los hoteles 5 estrellas es uno de los giros de negocio de la tía del presidente. Uy, pero bueno, 10 de las 11, seguridad, la 11ª, juegos de azar, y la economía no existe. La economía no existe. El trabajo no existe. La institucionalidad, no ni existe. La Judicatura, ni Consejo de Participación Ciudadana. Después de haber vivido esta cosa de metástasis, donde se descubrió el nombre que se le quiera poner, que están metidos en fiscalía, que están metidos en justicia, que están metidos en policía, que están metidos en municipios, etcétera. ¿Qué frente a eso? Nada, nada. Realmente me preocupan mucho las 11 preguntas. Arquitecto, la última pregunta, la que usted mencionaba, la de los casinos. ¿Hasta qué punto, qué tiene que ver esto con la seguridad o cómo esto puede, no sé si ayudar a enfrentar la seguridad o empeorar las cosas? Tomando en cuenta, yo le decía, que el 70% del dinero ilegal se lava en varias actividades, entre comillas, lícitas, entre ellas el sistema financiero, y un 30% se diluye en la economía nacional, así,
en el intercambio común y corriente, pero el 70%, estamos hablando de la gran mayoría de ese dinero ilegal, se está utilizando para actividades en teoría lícitas, para blanquearlo, para lavarlo en el sistema financiero, en la construcción, en varias actividades que en teoría son lícitas. Ahora, si a eso añadimos la proliferación de casinos, ¿esto no puede también convertirse en una forma fácil para estas mafias para poder blanquear su dinero? No, sin duda. A ver, de las investigaciones que yo conozco, desgraciadamente aquí en el país no se han hecho. En general, el lavado está dividido en dos partes. Una primera en la reproducción del ilícito, y eso es más o menos el 25% del lavado. ¿Qué significa esto de la reproducción del ilícito? Significa corrupción, significa armas, significa inteligencia, significa sueldos, significa viáticos, etcétera, etcétera. Y eso es, en el caso del Ecuador, tenemos que hablar para un ejército de 50.000 personas. O sea, es una cantidad impresionante. Y eso tiene que ser financiado. Entonces, con el lavado se financia el 25% para esto. Y el 75% se lava en los mercados legales. Por eso es que los recursos que provienen del narcotráfico y se lavan son legales. En otras palabras, estos rubros, estos ingresos, se han legalizado en el país, se han legalizado en América Latina y se han legalizado en el mundo. Nosotros seguimos discutiendo si es que hay que legalizar cuando en realidad ya está legalizado. ¿Por qué? Porque se lava en la empresa A, que es legal, en la empresa B, que es legal, en el mercado de... También aquí hay estudios, desgraciadamente no en el Ecuador, que se lavan. Sector financiero, comercio, turismo, venta de vehículos. En todos esos sectores se lavan. Si ahora añadimos uno más, porque tampoco hay un control efectivo, eficiente de estos recursos, obviamente va a haber más cantidad. Según los estudios que se han hecho aquí en el país, más o menos se estimó en el año 2022, 3.500 millones de dólares. De ahí para acá supongo que habrá subido una cantidad relativamente importante porque hay mucho más droga que está pasando por aquí. Pero a eso hay que añadirle una cantidad adicional. Sí, pongámosle que son 3.500 millones de dólares que se lavan. Pero a eso hay que añadirles otros recursos que no son tan legales tampoco, como son, por ejemplo, las remesas. Las remesas en el Ecuador son 5.000 millones de dólares. En otras palabras, en el Ecuador tenemos 8.500 millones de dólares que no surgen del proceso productivo nacional. Unos porque vienen de afuera y otros por la lógica del dólar, por la lógica del mercado nuestro, por la lógica del tránsito de la droga que aquí existe, se lavan. Es una cantidad impresionante, 8.500 millones de dólares al año. Si nosotros tenemos una tasa de crecimiento, que hay que ver si es cierta, para el año pasado de más o menos 2.2%, esto significa 8% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, nuestra economía está sustentada no en los procesos de producción en el país, sino en procesos que vienen, unos, como decía hace un momento, del exterior como remesas, y otros que se generan por el lavado del narcotráfico. Arquitecto, en estas preguntas, coincidiendo con lo que comentaban algunos amigos en redes sociales y por interno también, me parece que hay muchas obviedades, y usted lo planteaba bien. En el comentario hacía lo propio, refiriéndome a que muchas de estas cosas se podían haber resuelto ya sea por decisión política del propio gobierno o a través de la Asamblea Nacional en un plazo de 6 meses, que es lo que puede tomar el trámite de un proyecto de ley. Pero hay cosas que sí me inquietan. Por ejemplo, la pregunta a través de la cual pretendemos blindar a policías y militares en el caso de que haya un juicio de por medio, por su intervención en la neutralización de un delincuente. Casos ha habido en este país. Por un lado, porque acá también ha habido casos de violaciones de derechos humanos a personas inocentes. Es decir, el caso Restrepo es algo que es una herida abierta que nunca va a cerrar este país. El caso Fibeca lo propio.
Entonces, por un lado, esa suerte de blindaje que se les quiere dar a los uniformados, cuando todos en este país deberíamos estar sometidos a la ley, independientemente de si somos civiles o uniformados. Y por otro es el uso de las armas que son decomisadas a los delincuentes para la fuerza pública, cuando yo entendería que, no sé, incluso por temas administrativos, el uso de armas debería ser homologado, o sea, el mismo tipo de armas para los 50.000 policías, el mismo tipo de armas para los 50.000 militares. Esos temas me inquietan también. No, a ver, Alexis, yo lo que creo que está detrás de estas 10 preguntas es simplemente el fortalecimiento de una política que se viene ejecutando en el país desde el 2017 para acá. ¿Qué es cuál? Una política que tiene dos componentes. Uno, desarmar la estructura estatal pública. En otras palabras, construir un Estado mínimo como propuesta. Ayer, por ejemplo, ya el presidente decidió acabar la Secretaría de Seguridad, que a mí me parece que no hacía mucho tampoco, y las dos personas que estuvieron en ese puesto. Y eso que estuvieron los pesos pesados ahí, ¿no? Sí. Pero ¿qué significa eso? Seguir desmontando. Yo creo que Guillermo Lasso hizo bien al diferenciar el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior, el uno para la política y el otro para la seguridad. Pero me parece que cometió un error al montar el Ministerio del Interior como un Ministerio de Policía. Y poner policías ahí, por ejemplo, el primero, 6 meses antes había sido comandante general de la policía. Entonces, él me parece que nunca entendió la diferencia entre un puesto técnico, como es ser comandante general de la policía, con un puesto político, que es ser ministro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este gobierno decide, pero todavía no está claro, desaparecer el Ministerio del Interior fusionándole con el Ministerio de Gobierno. Pero sigue dando instrucciones al Ministerio del Interior. No sabemos si ya desapareció o no. Entonces, detrás de estas 10 preguntas, también tenemos una especie de desmontar del aparato estatal público para enfrentar el tema de la seguridad. Y la segunda cosa que está atrás de estas preguntas es seguir en la lógica de una mano dura, donde lo único claro es que las Fuerzas Armadas deben trabajar conjuntamente con la policía. Y en esa perspectiva, mientras más dura sea la mano, mejor. Yo no veo nada de prevención. Yo no veo nada de gobierno de la seguridad. Nada de buscar alianzas con otros sectores. El plan Fénix, en medio de esa discusión, vale la pena preguntarle, ¿el plan Fénix existe? Nos habla todos los días la ministra Palencia del plan Fénix. ¿Hay el plan Fénix? Alexis, el presidente Noboa fue a Durán, tuvo una reunión del Consejo de Seguridad ahí, serían horas que estuvo en Durán, y por su presencia, yo no sé cómo metodológicamente hicieron eso, pero bajó 40% la inseguridad. Yo no entiendo cómo metodológicamente se puede bajar en horas. 5 muertos diarios, dice la ministra Palencia, que se han reducido las muertes violentas en 37 días, de 27 a 22. O sea, nosotros hemos visto en estos días el incremento. Al otro día de lo que estuvo el presidente ahí, asesinaron 6 personas. 6 personas. El 1 de enero de este año, es decir, hace dos días, según información de prensa, asesinaron a 50 personas en un día. En un día, Yesenia. El promedio de personas asesinadas en el 2022, es decir, en el 2023, es decir, en el año pasado, era 21 por día. El 1 de enero fue más del doble de eso. ¿Dónde está el 40% que ha bajado? Más bien lo que ha hecho es duplicarse. Que no creo que eso se vaya a mantener, porque en general eso ocurre en épocas de fiestas, en épocas de algarabía, etcétera, como es el cambio de año. Pero de ahí pensar a que sea bajada, pues a mí me parece que hay una gran diferencia. Miren lo que ha ocurrido en esta última semana de fin de año en Esmeraldas. No solo asesinato de personas, que ya es una cosa, pero francamente inaudita. Pero que son hechos aislados, que no vamos a dejar de ver las muertes, que terminan las muertes de un día para el otro, que son pequeños pasos, dice la ministra de Gobierno. Bueno, sí, pero no hay una tendencia que se verifique que cambia. O sea, no hay un cambio de la tendencia. Yo incluso he sostenido en conversaciones, en seminarios,
en conferencias que he dictado, que si el presidente Noboa logra sostener la tasa que hemos tenido en el año pasado, ya sería un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque en el 2017 nosotros tuvimos una tasa de 5 y el año pasado tuvimos una tasa de 45. Ahora ya se corrige, de 46. ¿Eso qué significa? Que en 6 años hemos multiplicado por 9 la tasa de homicidios. 9 por 5, 45. 46 sale. Entonces, si él logra romper esa tendencia y quedarse en los 46, ya sería, yo creo que un éxito importante. Pero yo no veo todavía una cosa de esas, por lo menos en estos 2 primeros días de este año. Yo le hablaba del plan Fénix y, digamos, por lo menos en las últimas horas lo que se ha visto es la intención de hacer cambios. Es decir, ya que la señora Palencia diga, sí, me va a encargar del Ministerio del Interior, y es un mensaje, porque antes era gobierno, interior, yo no sabía ni qué mismo estaba haciendo. Veo que los hilos políticos del gobierno los sigue manejando directamente Daniel Noboa, y en eso sí le ha ido bastante bien. Elimina la Secretaría de Seguridad, que coincidiendo con usted, no sabemos para qué mismo estaba, fue un puesto que lo creó el gobierno anterior para el señor Ordóñez. En su comunicado el gobierno actual ha dicho, es una institución que no arrojó nunca los resultados que se hubieran esperado, pero debería haber algún otro mensaje más, arquitecto, es decir, saber por lo menos cuál es la estructura, porque no vamos a pretender que el presidente Noboa esté liderando, digamos, los operativos antidelincuenciales, pero la ministra, el ministro, el secretario, o sea, el comandante de policía, los comandantes de las ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué estructura es la que va a utilizar justamente para combatir? ¿O vamos a seguir esperando? Le pregunto también esto. La otra es, esperemos al resultado de la consulta y a partir de ahí sí empecemos a trabajar y operar el plan Fénix. Mientras tanto que los tiguerones, los choneros, los chonekillers y todos estos nos sigan matando todos los días. Yo no veo con mucha claridad la propuesta del plan Fénix. Primero porque incluso el presidente nos dijo que no va a ser una difusión generalizada de eso. Yo creo que aquí, o sea, mínimamente hay que tener en cuenta que una cosa es un plan y otra cosa son las acciones operativas tácticas. O sea, es absurdo que se difundan las acciones operativas tácticas. Es decir, hoy voy a hacer en Esmeraldas tal cosa, mañana en Durán voy a hacer tal otra. No, eso no tiene sentido. Pero que las líneas generales de un plan sí se conozcan. Sí se conozcan. Por decir algo, Alexis, ¿cuáles son los objetivos y las metas? Sí, este rato son 46 los homicidios, la tasa de homicidios. Nosotros queremos bajar a la mitad. Nosotros queremos quedarnos en 40. Nosotros queremos parar la tendencia de crecimiento y quedarnos en los 46. No hay nada de eso. Y yo creo que sí es muy necesario. ¿Cómo establecer acuerdos, por ejemplo, con los municipios? Y eso tiene que establecerse difundiendo la tesis de la propuesta que se haga con los municipios. Por ejemplo, hay 2 cosas que los municipios perfectamente pueden hacer. Uno es el tema de la geografía del delito. Todos sabemos que en el territorio ecuatoriano no hay el mismo tipo de violencia aquí que allá. En otras palabras, en Tuncal que en Guaquillas, en Guayaquil que en Quito, en Machala que en Ibar. ¿Por qué? Porque hay una geografía del delito. Las políticas son nacionales, pero eso puede ser asumido localmente por los municipios. Una segunda cosa, los municipios no tienen policía, no tienen justicia, ni tienen tampoco cárcel. Los 3 elementos del sistema penal. Ninguno de esos 3 tienen los municipios, y mejor que no lo tengan. ¿Qué es lo que pueden hacer? Prevención. Entonces, ¿cómo no voy a decir yo públicamente? A mí me parece que si entran los municipios vamos a enfrentar la seguridad desde las condiciones particulares de cada municipio. Y la ventaja que hay que entren los municipios es que vamos a hacer prevención. Un ejemplo. Pongo otro ejemplo. Las cámaras de la producción. Todos hablamos de la cooperación pública-privada. Tenemos 60.000 policías públicos. Tenemos 38.000 miembros de las Fuerzas Armadas, sí, 100.000. Pero los guardias de seguridad privada son el doble de eso.
podríamos tener más de 200.000 personas. ¿Por qué no hacer un acuerdo entre los unos y los otros para que estos hagan esto, para que los otros hagan esto? Y solo pensar en policía y Fuerzas Armadas. No, no. Por ejemplo, yo conozco, porque he estado ahí, en Ciudad Juárez. La Cámara de Producción de Ciudad Juárez decidió entrar en los procesos de seguridad porque les afecta a ellos, porque los costos se suben, y al subir los costos el consumo, la demanda baja. Entonces montaron un fideicomiso. Y es un fideicomiso que es financiado conjuntamente por ellos y el sector público. Y ahí se establece, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué no se puede hacer eso con las cámaras? Con las universidades, con el sistema de transporte. Nosotros sabemos perfectamente bien cómo se roban en el sistema de transporte. Eso les conviene a las empresas de transporte. Pues que se haga también una cosa de ese tipo. Pero no veo. Entonces no hay articulación, y si no hay articulación es porque probablemente no hay planificación, y porque no hay alguien que está pensando. Fíjese usted, en una conversación de 20 minutos con usted han salido tantas ideas, pero en el gobierno, cuando se sienta a la mesa de seguridad, ¿hay alguien o habrá alguien que está pensando en esto? ¿En que es necesario articular con los municipios, con los transportistas, con los empresarios, con los gremios, con las cámaras, o no? A ver, yo le veo, por ejemplo, a Mónica Palencia muy bien, en el siguiente sentido. Ha asumido el Ministerio de Gobierno de forma explícita. Pero yo le veo a ella discerniendo entre lo político y la seguridad. Obviamente se va a ir por lo político. Yo me acuerdo en la época de Guillermo Lasso, Alexandra Vela, por ejemplo, que en esa época ella manejaba el Ministerio de Gobierno y dentro del Ministerio de Gobierno ella manejaba la seguridad. Tuvo una comparecencia en la Asamblea y ese día, mientras ella estaba en la Asamblea, estalló el primer conflicto de magnitud en las cárceles. No pudo salir de la Asamblea para atender esa cosa. Tuvo que esperar. Yo creo que eso no puede ser. Eso no puede ser. El Ministerio de Gobierno tiene que dedicarse a la política. Tiene que dedicarse a la política. Y hay un déficit de política. No porque Mónica Palencia no lo pueda asumir en términos de su capacidad personal, sino porque institucionalmente tiene otras cosas que hacer también. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de seguridad? O sea, ¿con quién hablo? Alexis y Yesenia, ¿me podrían decir quién hace la política antinarcóticos en el país? No se sabe. Entonces, todavía no se ha firmado el decreto para designar al director del CIES. Todavía no se ha nombrado. No hay director del CIES. Pero ya se van a poner las primeras piedras para la construcción de otras cárceles y ya se supone que en los próximos meses llegará la primera barcaza, la cárcel Barcaza. Eso al menos es lo que han anunciado. ¿Hasta qué punto eso va a ayudar? Más infraestructura cuando usted dice no hay prevención, no hay presupuesto y no hay todos estos otros aspectos que usted ha mencionado. De las 11 preguntas, 10 son de seguridad. Esa es la prioridad que tiene este gobierno. ¿Se refleja en lo que nosotros estamos conversando este rato? Yo no veo eso. Por ejemplo, el presidente nos dijo que en estos primeros 15 días nos va a decir la política frente a las cárceles. Pues ya se conoce que se van a construir 2. Una en la Amazonía y otra en la costa. Y más o menos con la tecnología del Salvador. Que ahí lo que se vende es Bukele, el modelo Bukele y el modelo El Salvador. Entonces, si viene de ahí, es un éxito. Ojalá que así sea. Pero aquí necesitamos una política explícita. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema carcelario en el Ecuador es que la clasificación de las personas privadas de la libertad no se hace de acuerdo a los tipos penales, sino que se hace de acuerdo a la afinidad con los grupos que ya existen dentro de las cárceles. Con los que gobiernan las cárceles. Exactamente. Por eso yo he sostenido que la cárcel es una institución pública que está al margen de la ley, porque no es administrada por el Estado. Y bueno, si fuera privada, sí, porque hay una concesión o porque hay un proceso en esa perspectiva. Pero aquí no hay eso. Entonces, a mí sí me hace falta que alguien nos diga lo que decía hace un rato, metas, los objetivos. Algo que ya está sonando y que me parece bien.
que va a tener prioridad ciertos territorios donde hay más incidencia del delito. De acuerdo. Pues que se diga eso y se arme en un documento. Esto es lo que queremos hacer. Y me parece que eso, pues hasta donde yo sé, y ustedes saben, yo les sigo al tema, no lo conozco. Arquitecto, usted que hace seguimiento a estos temas de seguridad, ¿cómo se explica que si este señor del caso Metástasis, el señor Norero, fue brutalmente asesinado en una de estas trifulcas en el interior de la cárcel de Cotopaxi, en control del Estado, en octubre de 2022, la violencia se haya disparado posterior a su muerte desde diciembre de ese año y se haya incrementado hasta hoy por hoy? Si se supone que este señor está muerto, ¿por qué se da ese disparo en los índices de violencia a nivel nacional, en todo sentido? ¿Cómo nos explicamos eso? Bueno, aquí hay algunas hipótesis, porque desgraciadamente no tenemos inteligencia dentro del sistema carcelario, que ese es un gran déficit, y debería existir con claridad. Hay varias hipótesis. Una, por ejemplo, él era un cabecilla de una estructura criminal, y entonces la sucesión de ese nivel jerárquico hace que los grupos internos tiendan a conflictuarse, a generar hechos de violencia, hasta lograr la legitimidad de una o de varias tendencias, como me da la impresión que eso está ocurriendo. La segunda cuestión es que no solo los herederos disputan esto, sino también los grupos que estarían detrás de este asesinato siguen en franca pugna, que esa sería la segunda hipótesis. Y como siguen en franca pugna, pues la violencia seguirá. En los dos escenarios la violencia continuará. Y la tercera que se podría decir que, bueno, habiendo descabezado a una de estas organizaciones, esa se venga abajo. Pero me da la impresión que es la que menos, la hipótesis que menos vigencia puede tener. A mí me parece que la primera que yo dije es probablemente la más verídica.